Me ha dado a entender que al parecer, usted me comenta que este camión había sido contratado por una autoridad local para hacer este transporte de personas en camión después de una fiesta patronal. Bueno, efectivamente, la información que estamos recibiendo directamente de parte de la policía y de las personas que también hemos enviado a que averigüen qué cosa es lo que ha pasado, esta unidad ha partido del distrito de Santa Teresa después de una fiesta patronal y ha llevado a 51 personas que han estado en la actividad entre adultos y los menores hijos, y el propietario también era el conductor de la unidad. Y aparentemente, todavía la policía lo confirmará, están haciéndole las pruebas, habría estado ebrio. Entonces, nos están señalando que habría sido contratado por las autoridades locales para transportar a las personas al término de esta actividad patronal. Seguramente la comisaría a cargo y la fiscalía nos determinarán, pero hay varios aspectos acá que no podríamos decir accidente de tránsito. Hay que poner las cosas por su nombre. Este no es un accidente. Subirse a un camión con 50 personas, un camión no es para transportar pasajeros, transporta carga. En una trocha carrozable que no es una vía nacional, no es una carretera, ni siquiera estaba firmado, es una trocha de un solo carril que a las justas ocuparía un vehículo, en un camión con 50 personas de noche, en una vía que no tiene iluminación, a transportar a los pasajeros de un distrito a otro porque no hay transporte urbano. Entonces, y las autoridades locales que estaban celebrando la fiesta, si la ley orgánica de municipalidades dice claramente que la municipalidad provincial es la autoridad que va a autorizar el servicio de transporte urbano y va a fiscalizarlo. Y ahora la pregunta es si los gobiernos locales, los gobiernos regionales son los responsables de la supervisión de los servicios públicos que se puedan dar en su jurisdicción. ¿Quién supervisa a estas autoridades locales, regionales, de que cumplan las normas? Bueno, según la Ley Orgánica de Municipalidades, estas autoridades, tanto las municipalidades provinciales y la ley de descentralización, le ha dado la facultad también a los gobiernos regionales dentro de su región, son autoridades competentes. Estamos, como cualquier otra autoridad, sujetos a la supervisión de la Contraloría. Tendrá que ser la Contraloría y sus propios órganos de control interno los que determinen las acciones que han realizado para poder verificar que un bus no puede estar llevando pasajeros. Y usted me decía que a la Sutran no le compete, no tiene competencia sobre este tipo de control. Nosotros no somos autoridad sobre los gobiernos regionales ni sobre las municipalidades. Podemos coordinar con ellos, que es lo que hacemos en cada programa de viaje seguro. Ustedes nos ven que viajamos al interior del país, incluso donde no tenemos presencia de inspectores de Sutran, para invitar al gobierno regional, invitar a las municipalidades, a la propia Policía de Tránsito y Carreteras, a que hagan la actividad de control preventiva desde los terminales terrestres, en la carretera, y luego retornamos a nuestros lugares, que son 10 regiones que tenemos presencia. Pero si esta acción no la hacen los propios gobiernos locales, no tienen su cuerpo de inspectores y no supervisan, no van a alcanzar los inspectores de todo, ni siquiera la policía. Pero es gravísimo, porque en realidad están a su libre albedrío. O sea, si es que no hay conciencia de parte de estas autoridades locales o regionales, como la que ha sucedido en la convención, de ponerle incluso el camión en estas pésimas condiciones sin ninguna garantía, vamos a seguir viendo más accidentes, más muertos, más familias enlutadas. Por eso es que tenemos nosotros la conciencia clara de que tiene que haber una unidad de evaluación de accidentes realmente de un nivel superior. Porque en una evaluación de accidentes tenemos que saber realmente cómo se dieron las condiciones. No es competencia de Sutran analizar los accidentes, esto le compete a la policía. Pero la policía, cuando está en estas alturas, la comisaría asume la investigación, y la comisaría de Quillabamba o de Santa Teresa no tienen el nivel para estar haciendo este tipo de evaluaciones. Seguramente tendrán el apoyo de alguna otra autoridad policial cercana, pero ya amerita tener una institución oficial encargada del análisis de los accidentes, porque un accidente no tiene que ver solo con la conducción, la vía, la hora, la señalización, el tipo unidad, el tipo de servicio. La autorización a los vehículos para que circulen, a los vehículos, el control a los choferes. Hay una serie de responsabilidades compartidas que no solamente le corresponde pues a la autoridad local y regional, también hay una responsabilidad a nivel del gobierno central para hacer que las normas se cumplan en todo el país. También debería haber hay una información que usted nos ha enviado y que queremos compartir con nuestros televidentes, porque estas cifras son realmente de terror y de enorme preocupación. Ahí tenemos un cuadro que muestra los accidentes registrados en el mes de agosto. Esto solamente corresponde
corresponde a un mes, ¿es correcto? Sí, así en los es. últimos 4 años. En Coméntenos. las vías nacionales, ¿no? Estas cifras solamente van a mostrar lo que ocurre en las vías nacionales. Por ejemplo, las vías departamentales, las vías locales no es algo que nosotros administramos. Cuando hablamos vías nacionales estamos hablando, por ejemplo, carretera Panamericana Sur, Panamericana Norte, carretera central. Las vías de penetración importantes hacia la zona de Bagua, hacia la zona de Madre de Dios. Solamente en estas vías estos son el número de accidentes. Y vemos que hay un incremento en el número de accidentes. Los colores reflejan los años. Si empezamos de la izquierda, el año 2010, 2011, 2012 y 2013, por solo el mes de agosto, hay 86 accidentes en el mes de agosto que han significado 68 fallecidos y 424 heridos. Ahora, veamos el cuadro que tiene un consolidado de enero a agosto, también un comparativo. Creo que es el siguiente cuadro, lo podemos mostrar, ahí lo tenemos, donde ahí sí las cifras pues son alarmantes, ¿no? Claro, hemos estado entre 568 accidentes en el 2010, bajó a 542 en el 2011, 521 en el 2012 y este año, de enero a agosto, ha subido a 610 accidentes en las vías nacionales y similar proporción entre fallecidos y heridos. Pero es importante saber en qué tipo de unidades están creciendo los accidentes. Y si vemos el siguiente cuadro, vamos a ver qué unidades participan. Estas columnas de la izquierda son las unidades tipo camión. Como el accidentado en la convención. Accidentado. Los camiones en el Perú se han registrado en un número de más de 200.000 en el Ministerio de Transportes. Por eso este tipo de unidad refleja una gran cantidad y vemos ahí que de 441 accidentes que participaron camiones en el 2010, bajó a 392 en el 2011, subió a 411 y ahora está en 455. Y los ómnibus también, bueno, son lamentablemente los accidentes de ómnibus los que generan la mayor cantidad de personas heridas e incluso fallecidos. Claro, porque contienen mayor cantidad de personas y por eso el control es más estricto con ellos. Pero si vemos, no han subido el número de accidentes en buses. Más bien, por el contrario, se están manteniendo y ligeramente reduciendo. Pero basta un solo accidente en un bus por la cantidad de personas para que la fatalidad pueda ser alta. Pero sin embargo, mire la cantidad de accidentes de los vehículos de menor capacidad que mencionamos en el tercer nivel. También. Y eso es lo preocupante, porque en las carreteras está entrando unidades pequeñas, autos, camionetas, minivans, y eso significa que la expansión urbana de los vehículos de menor capacidad se está yendo a las carreteras y esto es algo que hay que evitarlo. Ahí tenemos datos de automóviles, por ejemplo, ¿no? Así es, por ejemplo, desarrollamos las unidades pequeñas y vemos cómo las camionetas pick-up, las camionetas rurales, los autos, los station wagon, en las vías nacionales están incrementándose. A veces hacen transporte urbano clandestinamente, a veces con permiso de los gobiernos regionales, porque el gobierno regional ha considerado darle el permiso, estando prohibido en los reglamentos, porque el reglamento señala que en las vías nacionales, donde ya hay ómnibus, no puede darse permiso a unidades pequeñas. O sea, en realidad se está dando. Estamos, podríamos decir, al gusto o al parecer de cada presidente regional, de cada gobierno local, las autorizaciones. Estas cifras realmente son alarmantes todos los días y es lamentable, sobre todo los días lunes, que uno se sienta aquí a contar las noticias, de dar cuenta de sucesivos accidentes de tránsito. ¿Qué tenemos que hacer para que esto disminuya? Hay varias situaciones. Primero, que todos tenemos que tener conciencia que conducir un vehículo es una responsabilidad y no un derecho. Porque acuérdese que cada vez que hay una medida estricta, el transportista toma las carreteras o toma las calles. Cuando hay una situación de control, hay agresiones. Por temor a sus movilizaciones o a tomar las calles, no vamos a dejar de ser exigentes. Correctamente. Con ellos. Entonces, las autoridades no tienen que ver esto como un tinte político. Como van a haber elecciones, pues conceden autorizaciones, conceden permisos y tenemos los problemas que tenemos. Simplemente el transporte tiene que ser visto técnicamente. Y para esto se aplican las sanciones severamente. Y esto significa que si hay autorizaciones otorgadas por algún gobierno regional o municipalidades en unidades de menor capacidad, como que hay a la fecha, deberían declararse en este momento inválidas. El Ministerio de Transportes ha elevado al Tribunal Constitucional una demanda por conflicto de competencias al Gobierno Regional de Arequipa. Esperemos cuánto tiempo va a pronunciar. ¿Y en qué sentido va esto? Porque el Gobierno Regional de Arequipa ha autorizado minivans para que usen las carreteras de Arequipa, que son la Panamericana Sur, el camino hacia Camaná, hacia Yura, que es hacia Juliaca,
vías sumamente siniestras por la sinuosidad que tienen y hay abismos. Pero al haber autorizado minivans, están compitiendo en una carrera con ómnibus y con camiones. Y una minivan pues tiene la peligrosidad de una maniobrabilidad. ¿Y Sutran no puede hacer nada allí? Porque ahí sí estamos hablando de una carretera de su competencia. Claro, pero tienen una autorización. Tiene una autorización que le ha dado una autoridad competente. Si nosotros intervenimos, no somos autoridad competente en los servicios regionales. Nosotros somos autoridad competente. En consecuencia, si hay un accidente, se le puede iniciar un proceso incluso hasta civil a las autoridades locales por haber dado esa autorización. Actualmente estamos a la espera del resultado que diga la investigación sobre la empresa de Transportes Flores, que hace poco también tuvo un accidente en el camino de Arequipa, a 20 minutos del terminal 9:15 de la mañana. El bus iba por su carril derecho, pero ha habido una maniobra que lo ha obligado a pegarse al lado derecho, se ha caído en la cuneta, que es se ha tirado contra el cerro. Y contra el cerro, que es un cerro puntiagudo y que ha causado la muerte de 13 personas. Según informan, habría habido una minivan que venía en carril contrario, en el sentido contrario, pero invadió el carril del bus y por evitar colisionar de frente ha ladeado hacia la derecha con estos resultados. Los resultados de la investigación nos lo dirá la policía, pero ahí no tiene ninguna infracción de transporte. Nosotros no podríamos sancionar a la empresa. ¿Pero existe alguna norma, alguna disposición que prohíba el tránsito de estas minivan en las carreteras principales del país? Claro, lo que dice el Decreto Supremo 017, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dice claramente que las autorizaciones en los servicios de transporte, cuando ya hay ómnibus en una zona, en una vía, ya no puede autorizarse unidades de menor capacidad. Si no hubiera ómnibus, ejemplo, el caso de Cusco, que dijo la alcaldesa que no hay transporte urbano, no hay ómnibus, pues pueden autorizar minivans o autos, si es que las condiciones de la vía así también lo exigen. Y es el caso de Cusco. Si no hay servicio de transporte, no se puede estar improvisando con camiones. Es la autoridad local la que tiene que evaluar los destinos de viaje de su población, de un distrito a otro, y autorizar unidades más pequeñas, ahí sí, unidades pequeñas porque son trochas. Son carriles de un solo, o vías de un solo carril, en donde el auto o el minivan podría ser apropiado, pero de día incluso. Ahora, ¿cuáles son las sanciones a estas empresas a las que se les prueba que ha sido por negligencia del conductor, por exceso de velocidad, por vulnerar alguna norma, que terminan ocasionando accidentes y muertes y muchos heridos? Mire, en el caso de Sutran, nosotros analizamos el reglamento de transporte, el Decreto Supremo 017, cuando hay un accidente. El caso de dolo, del delito que tenga que ver con la actividad del conductor, lo va a ver la policía y la fiscalía. En el caso de los accidentes que hemos encontrado, alguna infracción de transporte se sanciona, como dice el reglamento, suspensión de 60 días o de 90 días. No se sanciona por un accidente, o sea, el reglamento de transporte no dice, por participar en un accidente tienes que sancionar. Dice si es que ha incumplido algo. Por ejemplo, si tiene pasajeros de más. Hemos encontrado casos en que el manifiesto dice 40 pasajeros y habían 50. Y se lee entre la sumatoria de fallecidos y heridos y se ha sancionado con lo que señala la ley. 60, 90 días. ¿Qué es lo que señala la ley? O sea, esa es la sanción máxima. Eso es la sanción máxima. Ya tendría que haber otra tabla de infracciones que diga si el accidente con pasajeros de más se ha producido fallecidos y heridos, la sanción tendría que incrementarse. Pero por ahora el reglamento no relaciona con accidentes. O sea, ¿estamos con una norma muy antigua, obsoleta para esta realidad? Yo creo que efectivamente tendríamos que actualizar a la situación de gravedad de accidentes, porque aparentemente si, por ejemplo, tiene una infracción de no tener el SOAT, la suspensión y la retención al vehículo más la suspensión de 90 días, pero si eso ocasionó un accidente, sería distinta, debería de ser en todo caso distinta la falta, ¿no? Bien, doctora Moscoso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a seguir de cerca qué es lo que se hace para disminuir este alto índice de accidentes de tránsito que se siguen dando en nuestro país. Yo haría una exhortación a que los gobiernos regionales, tanto las municipalidades provinciales, que son la autoridad dentro de la ciudad, entre los distritos, como los gobiernos regionales, que son la autoridad entre las provincias, compongan de una vez su cuerpo de inspectores, implementen un cuerpo de fiscalizadores, porque tienen que controlar el servicio que hay dentro de su región. Para eso nosotros los podemos capacitar, podemos hacer convenios, que lo estamos haciendo con varios, pero tiene que tomar la decisión tanto el alcalde como el presidente regional de dar presupuesto.
poner inspectores, dotarlos de instrumentos, alcoholímetro, profundímetro, sus chalecos, salir a controlar a los terminales y a las carreteras. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya están dadas